interactuando en el Espíritu de Cristo. ¿Qué significa esa frase para ustedes? Interactuamos con personas cada día de nuestras vidas. A menudo esas interacciones podrían, y a veces lo hacen, llevar al conflicto. El conflicto es inevitable, pero si interactuamos en el Espíritu de Cristo, ¿cómo debemos manejar este conflicto? Jesús dijo durante su Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Puede ser que recuerden haber escuchado acerca de un programa de pacificadores en el pasado. La pacificación usa 4 pasos, conocidos como las 4 columnas, para ayudarnos a restaurar relaciones y resolver conflictos. Número 1. Glorificar a Dios. 2. Sacar la viga de su ojo. 3. Restaurar gentilmente. Y finalmente, ir y reconciliarse. Este mes examinaremos el conflicto a través de algunos ejemplos bíblicos y discutiremos sobre cómo podemos usarlos en nuestras vidas para manejar nuestros conflictos de cada día. Antes de empezar a hablar sobre cómo manejar el conflicto, primero tenemos que entender la forma en cómo nosotros individualmente respondemos al conflicto. Analicemos uno de los primeros conflictos registrados: Caín y Abel. En el inicio del 4º capítulo de Génesis, nos son presentados 2 hermanos, Caín y Abel. Caín labraba la tierra y Abel cuidaba las ovejas. Ambos llevaron una ofrenda de su trabajo a Dios. Caín llevó fruto y Abel llevó lo mejor de los primogénitos de sus ovejas. Dios miró con agrado a Abel, pero no a Caín. Esto hizo enfurecer a Caín. Dios de hecho se dirigió a Caín, advirtiéndole que el pecado quiere tenerlo, pero que él debe dominarlo. En el versículo 8 encontramos la primera respuesta al conflicto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. En el caso extremo, una respuesta de ataque al conflicto podría conducir al asesinato, pero más a menudo se manifiesta en formas menos violentas. Cuando tratamos de usar la fuerza o la intimidación, ya sea física, verbal o financiera, para hacer que nuestro oponente ceda ante nuestras demandas, estamos respondiendo al conflicto con agresión. Una respuesta de ataque aún más engañosa es la culpa. Cuando tratamos de alejar la responsabilidad de nosotros mismos, culpando del conflicto a otra persona. Culpar puede convertirse rápidamente en chisme, cuando hablamos de los demás en lugar de hablar con ellos directamente. Tratamos de ganarnos a los demás a nuestra causa al hablar con más y más personas. En resumen, las respuestas de ataque apuntan a poner la mayor presión posible sobre el prójimo con el fin de vencer. Regresando a la historia de Caín y Abel, también podemos observar la respuesta al conflicto opuesta. Retomémosla donde la dejamos. En el versículo 9 leemos: el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Aquí Caín responde con una respuesta de escape: la negación. Respondemos al conflicto con negación cuando pretendemos que el conflicto no existe. El siguiente paso en la respuesta de escape es la huida. ¿Han tratado de evitar a una persona con la que tuvieron algún conflicto? Esta es una respuesta de escape. Evadir el conflicto y escapar de la persona y de cualquier solución posible. En resumen, las respuestas de escape, la negación y la huida se centran en alejarse del conflicto en lugar de resolverlo. Cada uno de nosotros respondemos al conflicto de distintas maneras. Mientras revisan las preguntas con su grupo, piensen a qué lado tienden a inclinarse cuando se enfrentan a un conflicto, al ataque o al escape.
Hay una respuesta al conflicto que nos ayuda a evitarlo completamente. Pasar por alto ofensas menores. En Proverbios leemos que el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Cuando alguien nos haya ofendido, lo primero a preguntar es, ¿puedo pasar esto por alto? Muchos conflictos se pueden resolver rápidamente si estamos dispuestos a pasarlos por alto. Es un maravilloso acto de amor el extinguir un incendio, incluso antes de que empiece. Cuando entendemos la forma en que respondemos personalmente al conflicto, podemos empezar a centrarnos en elegir un camino diferente, un camino como el de Jesús para manejar conflictos que surjan en nuestras vidas. En las siguientes 2 sesiones veremos las 4 columnas de la pacificación y conoceremos cómo podemos aplicarlas a nuestras propias circunstancias. Recuerden, a medida que las revisamos, que estos 4 pasos se centran en reconciliar nuestras relaciones y no solo en resolver nuestros problemas. Acompáñenos la próxima vez para hablar sobre cómo glorificar a Dios en un conflicto y descubrir cómo sacar la viga de su ojo.